Esta es la Unidad Evangélica Televisión para bendecir a todo el sur de Chile, incluyendo, llegamos al norte hasta Viña del Mar. Hoy día estamos con nuestro pastor Rodrigo Vidal, psicólogo también, reconocido, muy querido, y vamos a tocar un tema contingente, algo que está pasando en este momento, que lo hemos llamado la diversidad, porque lamentablemente nuestro pueblo evangélico, todo incluyéndome, ¿cierto?, no manejábamos mucho todo este tema y por eso quedábamos en ridículo en muchos paneles, pero hoy día la cosa va a cambiar un poco porque vamos a recibir mucha información y vamos a compartir lo que sabemos. Pastor Rodrigo Vidal, ¿puede saludar a todas las personas? Sí. Es un gusto estar con ustedes esta noche nuevamente. Hace un par de noches estuve ya compartiendo. Esta vez vamos a hablar, como dijo el pastor Carlos, acerca de la diversidad y de qué manera esto quiere regir las vidas, en todo el sentido de la palabra. ¿Empezamos? ¿Empezamos? Ya. Fíjense, voy a escribir esta palabrita, diversidad, aquí arriba. Diversidad. Esta diversidad, después vamos a ver que es con apellido. Entendamos esto. Lo que hacemos como sociedad, lo que hacemos en la familia, está regido por ciertas formas de pensar, ciertos planteamientos que son rectores. Si fuéramos un barco, el timón dirige al barco. Correcto. ¿Ya? Usted sabe harto de eso. De cómo el timón dirige al barco. Y el timón no es tan grande. No. Es relativamente pequeño en relación al tamaño del barco. La diversidad es la palabra que más están usando ellos y que no se les respeta en la diversidad. Es la queja más grande del mundo gay, del homosexual, del móvil, en este momento, que tomó la batuta de ellos y los representa, aunque no se representan más que a unos pocos, pero la diversidad es la palabra y el apellido sería la diversidad sexual. Todavía no queremos, pero vamos. Mire, más que la diversidad sexual, es la diversidad de la práctica sexual. Sí. ¿Ya? Correcto. O sea, no es una trampa esta palabra, porque es la diversidad de la práctica sexual. Y entonces, desde esta palabra, que llega hasta aquí nomás para venderla, ordenan una serie de cosas. La educación, la familia, el mundo laboral y las relaciones sociales en general. Entonces, piensan todo el sistema, y particularmente lo que estamos hablando hoy día, la educación, desde la diversidad de la práctica sexual. O sea, veámoslo bien y pensemos claramente. No le interesa la diversidad. Lo que interesa es la práctica sexual. La diversidad de la práctica sexual. Y entonces, fíjense, voy a poner otra palabrita arriba. La fidelidad. Y particularmente la fidelidad de Dios. Claro. Y esta palabrita es como esto, aunque parezca un juego de palabras, es una guerra espiritual, ¿ya? Porque esta palabra, la diversidad, tiene que someterse. No, en la diversidad sexual no hay fidelidad. Eso está claro. Ellos se enamoran cada noche de una persona distinta, pues siguen buscando su ideal, que no lo van a encontrar nunca. Pero nótese, no es solamente un tema del mundo gay o un tema del mundo homosexual o lésbico, sino que es un tema en general del ser humano. El ser humano que no somete su vida a la fidelidad de Dios, tampoco somete su vida a la fidelidad de las relaciones y del matrimonio. Entonces, cuando vemos la diversidad desde la fidelidad de Dios, se caen todos los planteamientos que ellos tienen. Quisiera compartir un video
ya para Sí. que expliquemos este tema de la ideología de género y qué es lo que nos quieren enseñar. Veamos el video. Si vives en Panamá, quizá escuchaste sobre la Ley 61 sobre educación sexual y reproductiva. Si vives en Colombia, quizá escuchaste sobre los manuales de convivencia de los colegios. Si vives en Chile, habrás escuchado de la Ley de Identidades de Género. Si vives en España, escuchaste sobre la Ley de Transexualidad de la Comunidad de Madrid. Si vives en México, escuchaste de las propuestas del Ejecutivo Federal en el Día Nacional contra la Homofobia. Aquí en Chile usaron la palabra género, ¿cierto?, para poder hacer caber todo esto dentro de algo que sea razonable. Sí, ya no podían hablar, tenemos los hombres, mujeres, pero ¿cómo incluimos los homosexuales y las lesbianas y todos los otros tipos, y los intersexuales o bisexuales, transexuales? Necesitamos una palabra. Y esa palabra tenía que crearse de alguna manera o sacarse de algún lado, y se utiliza la palabra género. Claro. Entonces, ahí incluimos género, hombre, mujer y todo lo demás. Es una invención social, una invención que se hace en el lenguaje. Es similar a lo que la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no podéis llegar a ser como Dios. Claro. ¿Ya? Ahora es, ¿cómo tú no puedes llegar a ser hombre si eres mujer? ¿Con que se ha dicho eso? Y ahora es, ¿cómo tú no puedes llegar a ser mujer? Con que la gente dice, y es la misma mentira. Claro. Y en el lenguaje. Todo pasa por el lenguaje. Se olvidan de lo biológico, y este video nos va a hablar de eso. En España y en muchos países de Latinoamérica se introducen propuestas con algo en común. Se llama ideología de género. La ideología de género se opone a la base biológica. Voy a compartir unas reflexiones sobre ambas. Cada uno puede tomar sus decisiones. Para explicar la ideología de género, tomaré como base un documento oficial, el Glosario de Género del Instituto Nacional de las Mujeres de México en su edición del 2007, que en su vocablo sobre diversidad sexual dice que, en la teoría de género, la diversidad sexual es la pluralidad de prácticas y creencias que regulan la expresión sexual de la humanidad en diferentes culturas. Ahí estamos, en la diversidad de prácticas sexuales. O sea, se trata como de descubrir si la persona tiene otras tendencias para poder asignarle el nombre en el género. Exactamente. Y después vamos a ver, no importando si su sexo biológico es hombre o mujer, lo que le interesa finalmente es cuál es la práctica sexual que más se le acomode. La diversidad piensa desde el placer sexual, ¿ya? Y eso es importante entender. La diversidad piensa desde el placer sexual. Entonces, y aquí algo peligroso, el placer sexual, el sexo en sí mismo, es tanto o más poderoso que el uso de pasta base, de cocaína o de cualquier otra droga, ¿ya? Uno necesita estar expuesto, en ciertos casos de algunas drogas, a una o máximo 2 veces de haberla probado para quedar adicto. El sexo es algo similar. Tiene tal potencialidad para crear adicción que, por supuesto, si un niño o una niña a cierta edad pequeña empieza a ser sobreestimulado, cuando es adolescente y ya cuando es adulto, quedará adicto al sexo. Si esto se pone en la educación de nuestros hijos, no va a ser nada raro que llegue nuestro hijo a la casa y le diga: mamá, ahora me enseñaron a cómo besan los hombres, me estuve besando con un niño, porque ellos lo que llevan a ellos es a eso, a la práctica, ¿me entiendes? Al desvío de la mente, cuando nosotros jamás hemos autorizado a un gobierno para que el gobierno nos eduque a los niños y le enseñe tales barbaridades. En los manuales que están desde esta ideología fuera del país y que quieren introducirlo acá, está la idea de que los niños exploren las diferentes maneras, las diversas maneras de prácticas eróticas, ¿ya? Para que ellos sepan. Pero eso tiene una razón de ser. Sigamos viendo el video. Cualquier conducta de tipo sexual
es una expresión comportamental más, equivalente a cualquier otra. Dice también que el género plantea que los seres humanos son resultado de una estructura psíquica y de determinada producción cultural e histórica. De modo que según la ideología de género, somos pensamiento independiente de la biología y podríamos escoger autodefinirnos como hombre o mujer u otra cosa, independientemente de nuestro cuerpo, y también podrían hacerlo los niños. Ok, desde la ideología de género, tengo un cuerpo físico, biológico. Desde la ideología de género, habría un aparato psíquico independiente del cuerpo. Entonces, si en este cuerpo físico yo soy hombre o soy mujer, es irrelevante, porque no lo mucho. importante desde la ideología de género es que soy en lo psíquico. ¿Por qué? Y ahí viene el concepto de yo soy hombre, pero estoy en un cuerpo atrapado en un cuerpo de mujer. Esas son las mentiras que el diablo le saca provecho. Son las mentiras que el enemigo saca provecho. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde la ideología de género, la construcción de la realidad emocional y de las relaciones sociales se dan en el lenguaje independiente del aspecto físico o del cuerpo que la persona tenga. ¿Ya? Entonces, desde la ideología de género, lo psíquico es independiente del cuerpo. Y es lo que manda, al final. Y finalmente, y aquí yo puedo tener el cuerpo sano, puedo tener mi funcionamiento hormonal sano, yo puedo tener todo lo que implica el ser biológico sano, pero decir, yo soy hombre, pero decir en mi mente, yo soy mujer, me siento mujer, dicen, el cuerpo está equivocado. No la mente, sino el cuerpo. Claro, y eso ellos trabajan con todos los materiales preparados para poder confundir, para poder hacer de que exploren de tal manera que, como usted decía, que una o dos veces que vayan los niños probando cosas, se van a confundir plenamente. Y el que es hombre de cuando nace, a uno le nace un niño y nace un varón. Uh-huh. Entonces, y él se cría como varón, pero aquí lo van a confundir, aquí lo van a mudar. Pero la maldad, la mentira, la oscuridad no les deja ver ni a ellos mismos. Ellos plantean de que en este curso puedo tener muchos niños y niñas, biológicamente y físicamente, pero ellos necesitan descubrirse qué son en su mente. Entonces les vamos a dar la posibilidad de explorar. Y la exploración que hagan van a abrir sus mentes hacia lo que son realmente por dentro. Es como casi una suerte de búsqueda de la oveja perdida, comillas, oveja perdida, ¿ya? Pero en lo diabólico. Es una búsqueda del niño que se siente niña. Claro. ¿Ya? Pero en realidad lo que terminan haciendo y van a terminar haciendo es tergiversar el pensar del niño. Claro, y llevarlo plenamente a la promiscuidad, porque todo es legal ahí, está todo permitido, ¿me entiendes? Y se lo van a decir profesores con título, ellos van a confiar más en las personas que lo van a aconsejar ahí, y si el papá no está de acuerdo y él se opone, el gobierno se lo puede quitar al niño para educarlo él, porque nosotros estaríamos siendo, si nosotros le decimos a nuestro niño, no hijo, tú eres un hombre, si nosotros le decimos eso, pero el otro le está diciendo que no es un hombre, que tiene que explorar, entonces el Estado puede, inclusive en estas leyes que se vienen, quitarnos el niño y simplemente toda autoridad y toda paternidad que yo tengo con él, se acabó. Eso pasa por la definición que dan a la palabra homofóbico. Claro. Para ellos, ser homofóbico es todo aquel que se opone a la diversidad. Y aquí vuelvo a decir, tiene que decirse el apellido, diversidad de la práctica sexual. Lo que quieren enseñarle a nuestros hijos es la diversidad. Vuelvo a decir, la diversidad de las prácticas sexuales. ¿Eso no le parece un poco diabólico? Es porque le van a enseñar a los niños inclusive a masturbarse desde pequeña edad. Y a las niñas de la misma forma, para que ellos se definan. Lo que en realidad están buscando
lo que ellos, como decía usted, la oveja perdida, pero están buscando disminuir el crecimiento natal en Chile y en el mundo, detrás de todo esto. Pero lo principal, lo que están ellos ahora pretendiendo es, ¿cierto?, hacerse cargo completamente de la educación y que el Estado va a decidir sobre quién es quién. Sigamos. Dice además que la resistencia a esta diversidad se manifiesta como homofobia, de modo que la homofobia ya no sería el miedo irracional o la violencia física, sino que la homofobia sería resistirte a verte a ti mismo como una estructura psíquica. En la ideología de género, en diversos documentos oficiales, se presentan diversas capas por encima de este núcleo psíquico. Se presentan como si fueran capas de una cebolla. Entonces, como dije antes, la persona, usted y yo, desde la ideología de género, somos homofóbicos, porque nos oponemos a la diversidad, y ahora viene el apellido, de las prácticas sexuales. No de la sexualidad, sino que de las prácticas, de que sondeen, ¿cierto?, de que abusen de nuestros niños. Sí, ahora, este es un llamado a la iglesia. Hemos dejado de ser sal. Hermano, tienes tu esposa, vive tu sexualidad sanamente con ella. Hermana, tienes tu esposo, disfruta de la intimidad sexual con él. No tienes otra posibilidad, solo ella, porque es tuyo. Solo ella porque es tuya. Disfruta. Esto se nos vino encima como iglesia porque la santidad con que vivíamos la vida no era lo que las Escrituras nos enseñan. Más de alguno podrá decir, pero si tenemos techo de cristal, así que ¿qué tenemos que hablar? El llamado es de las Escrituras, vivir santamente. Desde la santidad podemos vivir y podemos hablar de estos temas. Hay un texto en la Biblia que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Un autor me decía, un predicador decía, sin santidad nadie verá al Señor en tu vida. Entonces, vive santamente, sé sal para que la corrupción se detenga. Cuando no somos sal, la corrupción comienza a cundir y crecer. Esto de la parte psíquica, pastor, cuando uno no ve la parte psíquica, es porque ellos se están tomando de eso para poder imponerlo sobre lo biológico. Correcto. Lo que ellos pretenden es que el componente mental, psicológico, psíquico, sea lo que dirija finalmente y no la realidad biológica, ¿ya? Pero sigamos. Se presentan diversas capas por encima de este núcleo psíquico. Se presentan como si fueran capas de una cebolla. Una primera capa la llaman sexo biológico, que según la ideología de género es impuesta o asignada al ser concebido o al nacer. Así es, tú no eres hombre o mujer. ¿Podemos parar? Sí. Te asigna ser hombre o mujer u otra cosa. Ahora, Se te asigna, dice, ser eso. Es como que si un niño nace un niño, entonces nosotros le asignáramos lo que él es realmente, si es un niño. Y si nace una niña, es una mujer. Sí, eso está claro. lo que pasa es que cuando hablamos de qué sexo tiene el niño, pero ahora le dan ellos un apellido a esta palabra. ¿Qué sexo biológico le dan un apellido? Claro. ¿Por qué? Porque este sexo puede tener otros apellidos para ellos. En este caso, sexo biológico y tiene un segundo apellido. Asignado. ¿Quién lo asigna? Dios lo asigna. Ok, Claro. pero vuelvo a decir, estos dicen que los seres humanos, las personas que están al lado, por el lenguaje, le asignan el sexo biológico. Porque podríamos decirle a un bebé que tiene sus genitales de varón, asignarle otro sexo en el lenguaje. ¿Ya? Es diabólico otra vez. Ok, ellos les dan entonces apellido al sexo. Y como le dan apellido,
le da posibilidades de hablar de sexo con otro apellido ahora. Sexo social. Es como los demás reconocen en mí que yo soy hombre o que yo soy mujer o que yo soy cualquier otra cosa. Entonces, fíjense cómo se va distorsionando. Ahora tenemos el sexo biológico, tenemos el sexo social, y a este sexo social se le llama género. Y ahí viene la palabrita que ellos inventaron para hablar de hombre, mujer, lesbiana, gay, intersexual, transexuales, e introducir todo esto de la diversidad de la práctica sexual. ¿Ya? Pero sigue. En la ideología de género, en diversos documentos oficiales, se presentan diversas capas por encima de este núcleo psíquico. Se presentan como si fueran capas de una cebolla. Una primera capa la llaman sexo biológico, que según la ideología de género es impuesta o asignada al ser concebido o al nacer. Así es, tú no eres hombre o mujer, sino que se te asigna ser hombre o mujer u otra cosa. La siguiente capa de esta cebolla es el género, que son las características asociadas a lo masculino o a lo femenino u otra cosa. La tercera capa es la identidad de género, que es una percepción individual y personal como se asume la persona a sí misma. La siguiente capa es la expresión de género, que es cómo esa persona es asumida por los demás según unos patrones culturales externos. Y la última capa se llama orientación sexual, que es la capacidad de sentir atracción hacia otro género y la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con otras personas. En la ideología de género las capas son independientes y autónomas. Ninguna de estas capas se puede definir como relacionada con las demás. En un ejemplo, la ideología de género diría que una cosa es cómo está hecho el ojo y otra distinta decir que el ojo sirve para ver, pues quizá el ojo decide respirar u oír, y si no lo aceptamos seríamos violentos y estaríamos expresando discursos de odio. La ideología de género entonces tiene detrás unas bases. ¿Cuáles son? 1. Dice que la percepción psíquica es la definición de un ser humano. Es decir, que tú no eres una realidad biológica, tú eres una entidad pensante. 2. No hay que aceptar nada, ni biológico ni social. Todo se puede rechazar subjetivamente. Por eso dicen que el sexo se asigna al nacer. 3. Consideran que la biología es un caos. Y aquí hacen algo interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo identificarme como mujer. Y mi expresión inclusive, me opero, no me saco mis genitales, pero sí me pongo pechos y ando por la vida con mis pechos, como si me visto como mujer, pero en realidad sexualmente me gustan las mujeres. Y hace una distinción de orientación sexual con expresión y con identidad y con sexo social. Y entonces hay pero sin embargo hay una coherencia con el sexo biológico respecto a la orientación sexual. Bueno, nosotros los cristianos o los padres en general decimos lo que decía el bus de la libertad, que decía los niños nacen con pene, sí, ¿cierto? Sí. Y las niñas nacen con vulva. Exacto. No nos confundan a nuestros niños, porque más abajo dice y no se metan con nuestros hijos. Exacto. Claro. Ese bus, entre paréntesis, le avisamos que va a estar acá el miércoles en Concepción. Una noticia grata. Vamos a pasearnos con el bus de la familia acá en Concepción y vamos a llegar hasta Puerto Montt con él, porque esto, como dijo alguien, no lo para nadie. Amén. Ahora, fíjense, cuando el bus dice, como no se somete a la diversidad de la práctica sexual, el bus dice, los niños tienen pene, claro, y las niñas tienen vagina. Pero ellos dicen, eso no es cierto, porque hay niños que tienen vagina. ¿De qué me está hablando? De que están introduciendo en todo el sentido de la palabra la ideología de género. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos hablan de lo que nosotros hemos mencionado como sexo social. ¿Ya? En realidad, biológicamente hablando,
Es como si mi ojo dijera, yo no me siento bien con ser ojo, quiero ser oído. Y todos trátenme como si yo fuera oído. ¿Ya? Y no, el oído está acá, el ojo está acá. El ojo es para ver. No, yo quiero escuchar, así que me niego a ver. Yo quiero que me reconozcan como oído. No cuadra. Por eso también el mismo Bush dice, más familia y menos Estado. Claro, porque el Estado lo que quiere es esto, es corromper. Correcto. El Estado, lamentablemente, el gobierno, inclusive un gran número de diputados y senadores que fueron votados por cristianos. Y que son los que nosotros vamos a recordar como peores. Se lo dijimos allá, se lo dijimos en el Congreso. Ustedes son la curia más detestada. Va a llegar con lo que ustedes están aprobando a que donde vayan ustedes los van a escupir. Porque ustedes han traicionado a su pueblo, aceptando todas estas cosas por unos miserables pesos que le están dando, por cumplir con compromisos que nos lo tomaron con nosotros, destruyendo a la familia en Chile, tal como Dios la constituyó. El gobierno y muchos senadores y diputados se han sometido como siervos, esclavos a la ideología de género. Y desde allí hacen las leyes. Y desde allí quieren guiar la educación chilena. Y desde allí quieren lavar la mente de nuestros hijos. Si nosotros no nos oponemos tenazmente a eso, usted va a ver la desgracia que va a venir sobre nuestro país. Lo vamos a ver con nuestros propios ojos, cuando ya sea tarde, así que la posición cómoda no nos sirve. En Irak murieron más gente que no eran soldados que los mismos soldados, civiles. Aquellos que se mantienen, ¿cierto?, lejos de todo esto y dicen, aquí lo mejor es orar. Y está bien que es orar, pero también lo mejor es orar. Por eso tenemos ya preparada marcha en Concepción para salir a decir no a estas leyes inmundas, ¿cierto? No estamos de acuerdo en absoluto con la diversidad de género. Estas son cosas que las traen de afuera. Nuestros niños no los toca nadie. La educación moral, ética, esa nos corresponde a nosotros como padres, no al Estado, que quiere corromper. Por lo tanto, tenemos nosotros actividades como Iglesia Evangélica. Va a haber una gran vigilia allá en Coronel el 4 de agosto. Luego, el final de agosto, tenemos la gran marcha por la familia, que nos vamos a reunir todos en Concepción. Vamos a estar, el día exacto lo vamos a decir. Y tenemos ahora también el bus con el que vamos a llevar más conocimiento y más educación a los hermanos, porque esto nos falta, pastor. Y lamentablemente tenemos que despedirnos. Sí. Sí. Bueno, buenas noches, hermanos. Espero que hayan comprendido el lenguaje distinto que maneja la ideología de género. Un lenguaje que quieren introducir en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros niños. Un lenguaje que viene del enemigo. Un abrazo. Saludos. Amén. Sean todos muy bendecidos. La iglesia ha aprovechado todo este tiempo para unirnos y vamos a confrontar juntos las tinieblas. La Biblia nos manda a resistir. Tenemos que resistir todas estas leyes. Nosotros no deberíamos estar haciendo esto. El Estado nos está provocando. Nosotros deberíamos estar evangelizando, deberíamos estar captando más gente para Cristo, pero nos sacan desde ahí para oponernos, porque indudablemente Chile es para Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Estamos unidos. Nuestros teléfonos están acá y hermanos, y nos vamos a gozar en la próxima semana con el bus que va a salir el día miércoles. Va a estar en Lota, en Tomé y en Hualqui, y es el día miércoles. El día jueves va a partir hacia Temuco. Ya tenemos las redes listas y visitaremos las cabeceras de ciudad: Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Que el Señor les bendiga. Los que no puedan ir, estén orando. También pueden algunos acompañar en el viaje. Comuníquese con el teléfono que está abajo. Hermano, tenemos cupos limitados, pero vamos a ir a tirar la preciosa semilla del Señor. Que la paz del Señor esté en cada corazón. Amén. Amén. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo les obliga a ser diferentes.
Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y las familias, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 mamás y 2 papás. La escuela debe, según algunos, eliminar la diferencia entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir y a contar en las escuelas. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas, dejen a los niños ser niños. Seúl, una empresa Holding 7 Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país.